Crecí como hijo de militar, criado en bases militares en San Diego, California. Mi papá estuvo en el Cuerpo de Marines durante 25 años, alcanzando el rango de sargento de artillería antes de retirarse en 2011. Estoy muy orgulloso de él, y lo quiero muchísimo, pero no voy a endulzarlo. Crecer con un padre militar no fue fácil. No estaba mucho en casa, y cuando lo estaba, era bastante disciplinario. No tenía tanta libertad como algunos de mis amigos, pero eso fue tanto una ventaja como una desventaja porque me mantuvo encaminado en la escuela y me dio las herramientas para entrar a una buena universidad más adelante. Pero sin duda, lo peor de que estuviera en el Cuerpo de Marines era cuando tenía que ir a la guerra. Aunque no formó parte de la fuerza de invasión inicial, papá fue destinado a Irak en junio de 2003. Yo tenía 11 años en ese momento, y realmente apestaba tener que despedirme de él. No importaba cuánto intentara asegurarnos que estaría bien, yo era lo suficientemente grande para ser muy consciente de que bien podría ser la última vez que hablaba con él, la última vez que lo abrazaba, la última vez que lo vería con vida. No hace falta decir que los siguientes 6 meses fueron de los más estresantes de mi vida. Cada pequeño noticiero que veía en la televisión me daba la peor angustia, y cada vez que recibíamos noticias de que un militar había muerto allá, temía lo peor. Mamá intentaba protegerme lo mejor que podía, pero a riesgo de sonar un poco presumido, yo era un niño inteligente, curioso y sensible, y ella solo podía hacer hasta cierto punto para evitar que me preocupara. Así que en septiembre de 2003, mamá decidió llevarme a Disneylandia el fin de semana para distraerme, y para ser honesto, era exactamente lo que necesitaba. Me encantaban las películas de Disney cuando era niño y aunque ya había ido a Disneylandia varias veces antes, estar tan estresado en casa hizo que volver a verlo fuera como hacerlo con ojos nuevos. Me tomé fotos con tantos personajes como pude y cada atracción en la que mamá y yo nos subíamos parecía aliviar un poco más mi ansiedad y depresión. Todo el primer día fue maravillosamente bien. Eso fue hasta que nos pusimos en la fila para subir a la montaña rusa Big Thunder. Estoy casi seguro de que eran como las 11:30 cuando nos subimos a los pequeños vagones para la atracción en sí. Todo iba bien al principio. Estábamos acelerando a través de todos estos giros y vueltas hasta que llegamos al pequeño escenario de desierto falso y luego subimos una pendiente hacia un túnel oscuro. Solo recuerdo sentir esta sacudida que agitó los vagones, todo mientras estábamos en la oscuridad, luego este horrible chirrido de metal y un golpe sordo antes de que la gente en los vagones de delante empezara a gritar. Todo se detuvo repentinamente y todos estábamos realmente conmocionados por ello, pero fue entonces cuando escuché algunas de las peores cosas que he escuchado en mi vida. Esta mujer empieza a preguntar en voz alta, Mark, despierta. Despierta, Mark. Estábamos casi todos a oscuras, pero había un poco de luz entrando por las aberturas del túnel a cada lado de nosotros, y recuerdo haber visto como algunos de los vagones ya no estaban en la vía, y que los vagones de delante estaban todos mojados y brillantes con algún tipo de fluido, un fluido que solo más tarde me daría cuenta de que era sangre de alguien. En los momentos después de que los vagones se detuvieran, la gente empezó a salir de ellos y a caminar por el túnel tan rápido como podían, gritando que alguien estaba muy mal herido y que necesitábamos ayuda allí arriba lo antes posible. Mientras mamá y yo salíamos del vagón y seguíamos, pude ver que el vagón de tren que estaba al frente de la montaña rusa se había descarrilado y que la parte trasera se había montado sobre el vagón de atrás. Fue entonces cuando me di cuenta de que quienquiera que estuviera en el vagón de atrás habría recibido toda la fuerza del impacto mientras subíamos esa pendiente. Pero también había gente en los vagones de delante que estaban atrapados por él, atrapados en los vagones e incapaces de salir debido a la forma en que estaban posicionados en el túnel. Afortunadamente, mamá y yo no estábamos atrapados, así que pudimos salir de allí, pero creo que pasó como otra media hora antes de que los bomberos pudieran sacarlos para que los paramédicos pudieran atenderlos antes de llevarlos al hospital. Todas las personas que pudieron salir fueron conducidas por el personal del parque hacia Riverview Terrace, donde se había instalado un área de atención médica. Como dije, mamá y yo estábamos mayormente bien, solo un poco conmocionados por todo, pero había gente con heridas bastante graves que no habían tenido tanta suerte, y más tarde nos enteramos de que un tipo que había estado en el primer vagón había muerto a causa de sus heridas.
Es horriblemente trágico que alguien pierda la vida cuando lo único que quería era ir a Disneylandia a divertirse en unas cuantas montañas rusas. Y sé que es un poco macabro pensar así, pero tuvimos mucha suerte ese día, ya que mucha más gente podría haber muerto, y honestamente, me sorprendió cuando descubrí que solo una persona perdió la vida ese día. Al menos la mitad de los pasajeros de la montaña rusa podrían haber muerto por la forma en que ese tren simplemente se montó sobre los vagones de atrás. Desde ese día nunca más me he subido a una montaña rusa y los parques temáticos en general como que me aterran. Sé que son súper divertidos y espero superar mi miedo a ellos algún día, pero por ahora estoy más que feliz de evitarlos y mantenerme a salvo porque incluso el sonido de la gente gritando en ellos me recuerda a la montaña rusa Big Thunder y a la forma en que esa pobre mujer no paraba de gritarle a su esposo o hijo o lo que fuera que despertara. En 1999, trabajaba en Disney World en Orlando, Florida. Era custodio, que es la forma elegante de Disney World de decir conserje. Trabajábamos principalmente cuando el parque estaba cerrado para limpiar el lugar, vaciar los basureros y tratar todas las fuentes de agua del parque con químicos de limpieza para evitar que se estancaran y olieran mal. Pero también había un poco de interacción con los visitantes, incluyendo cosas como dar indicaciones, ayudar a los huéspedes a planificar su día y responder a las millones de preguntas que tenían sobre el parque. Así que supongo que mi trabajo era 70% conserje y 30% un punto de información andante. Había grandes ventajas, pero también enormes desventajas. Tenía que lidiar con huéspedes molestos que se me acercaban a quejarse del clima tormentoso, ya que significaba que algunas de las atracciones estaban cerradas durante unas horas. Así que tenía que lidiar con eso, solo sonriendo y asintiendo y mostrando simpatía, pero a veces juro que era como si quisieran que aplaudiera y simplemente desapareciera mágicamente las nubes sobre nuestras cabezas, como si tuviera el poder de hacerlo. Como, no es mi culpa que eligieras visitar Disney World durante la maldita temporada de huracanes, amigo. Toma mejores decisiones. También tuve que lidiar con niños perdidos varias veces y también tuve que llevar objetos de valor a objetos perdidos en Main Street, lo cual era algo divertido, ya que significaba que podías pasear por Magic Kingdom de camino a objetos perdidos. Esa era una de las cosas buenas de ser custodio. Se te permitía caminar por todo el parque, dentro de lo razonable. Por ejemplo, si un huésped pedía indicaciones para Space Mountain, podía acompañarlo hasta Tomorrowland en lugar de solo decirle cómo llegar. Esto funcionaba bien cuando intentaba comunicarme con huéspedes que no hablaban inglés. Tuve muchos buenos momentos durante ese trabajo. Todo el equipo era como una gran familia. Pero supongo que por eso lo que estoy a punto de contarles llegó a ser probablemente lo peor que me ha pasado en toda mi vida y porque todavía me perturba un poco 21 años después. Así que esto sucedió el segundo fin de semana de febrero de 1999. El parque abría sus puertas al público a las 11 de la mañana, así que solíamos pasar las primeras 2 o 3 horas de nuestros turnos básicamente haciendo limpiezas cosméticas, probando las atracciones, y en general, asegurándonos de que el parque estuviera listo para el día. La sección matutina de mi turno consistía en ayudar con la limpieza y preparación de Fantasyland y Tomorrowland. Así que en un momento dado, estoy caminando por el parque y veo a este tipo, Ramón, en la plataforma del Sky Eagle en Fantasyland. Estaba riendo, silbando para sí mismo, siendo en general el tipo alegre que era. Ramón tenía unos 60 años en ese momento y ya llevaba como un año con nosotros. A todos les caía bien, era mayor que la mayoría, pero era súper relajado y amable y siempre dispuesto a ayudar a sus compañeros de equipo. Como dije, éramos como una gran familia, trabajábamos juntos, salíamos de fiesta juntos y algunos de nosotros incluso vivíamos juntos. Le grité algo como «Buenos días, Ramón». Él solo me sonrió, me devolvió el saludo y me saludó un poco antes de volver a barrer. Era una mañana hermosa, todos estaban de buen humor, era otro día en un paraíso literal. Así que estoy caminando hacia Tomorrowland durante unos minutos más cuando escucho este sonido lento, eléctrico, por encima de mi cabeza, el sonido del Sky Eagle arrancando cuando las góndolas para 4 personas comienzan a moverse por la vía.
todavía me siento fatal por haber tardado tanto en darme cuenta de lo que estaba tan mal en la situación. Era un domingo por la mañana, y estaba bastante cansado y un poco resacoso por haber salido a beber la noche anterior con algunos de los otros compañeros de reparto. Honestamente, me tomó un poco de tiempo dejar de culparme por no haber evitado lo que pasó, porque pensé que si hubiera estado un poco más despierto, habría podido ayudar de verdad. Pero entonces me golpeó. Las góndolas se están moviendo, bastante rápido también en su primer circuito de prueba, y Ramón todavía está en la maldita plataforma. Alguien había encendido el maldito Skyhook y no habían comprobado si estaba despejado o no. Así que simplemente empiezo a correr de vuelta por donde había caminado, siguiendo la plataforma del Skyhook y esperando alcanzar a Ramón antes de que las góndolas lo alcanzaran a él. Estaba corriendo tan rápido como podía, tratando de alcanzar la góndola principal, pero parecía que no podía acortar la distancia a tiempo. Miro hacia arriba y veo a Ramón silbando para sí mismo de espaldas a las góndolas, sin verlas en absoluto mientras se acercan, así que empiezo a gritarle e intento advertirle antes de que las góndolas lo tiraran del Skyhook, que está como a 20 metros de altura. Me oye, se da la vuelta y obviamente se horroriza al ver que alguien ha encendido el Skyhook antes de comprobar si estaba despejado. Tiene una mezcla de rabia y miedo en su voz mientras se vuelve a girar y empieza a moverse lo más rápido que puede lejos de la góndola, pero no podía moverse lo suficientemente rápido. La cosa lo alcanzó bastante rápido, pero no lo tiró de inmediato. Ramón se agarró a la góndola e intentó meterse dentro para evitar caerse, pero no era lo suficientemente fuerte, y de repente estoy viéndolo colgado de la cosa, en peligro de caer los 20 metros enteros sobre el hormigón de abajo. Solo le grito, aguanta, Ramón, solo aguanta, pero no había nada que pudiera hacer. Solo tuve que verlo luchar por agarrarse a esa góndola mientras se movía por el Skyhook, sabiendo que era solo cuestión de tiempo antes de que perdiera el agarre y cayera. Puedo ver a Ramón mirando por encima del hombro y hacia el suelo debajo de él de vez en cuando, y nunca, jamás olvidaré la mirada de terror absoluto en su rostro, o esa sensación de impotencia pura que sentí mientras veía cómo se desarrollaba todo. Entonces la góndola empieza a pasar por encima de estos macizos de flores en lugar de solo hormigón puro. Pensé que la tierra y las plantas tendrían que ser una mejor opción para caer. Tenía que serlo, así que empiezo a gritar, salta, Ramón, salta. ¿A los macizos de flores? Suéltate. Entonces, no sé si se soltó deliberadamente o simplemente perdió el agarre, pero cayó, 20 metros enteros hacia abajo, y aterrizó con un golpe audible en los macizos de flores debajo de él. Verlo caer fue como a cámara lenta o algo así. Parecía caer tan lentamente, pero supongo que es solo porque tenía un camino tan largo para caer. Estaba muy mal cuando llegué a él, no se movía en absoluto, solo yacía allí entre las flores con los ojos vidriosos y jadeaba y gemía de agonía, y en el momento antes de salir corriendo a buscar ayuda lo vi escupir sangre en el labio inferior y la barbilla. Estaba llorando cuando encontré a otro compañero de reparto para que me ayudara, suplicándole que llamara al 911 para que pudiéramos conseguir una ambulancia lo más rápido posible. Los servicios de emergencia llegaron menos de 20 minutos después, y sacaron a Ramón del parque en una camilla antes de llevarlo al Centro Médico Regional de Orlando. Todos rezamos para que estuviera bien, y nos dio mucha esperanza que realmente hubiera aterrizado en los macizos de flores y no en el hormigón puro, lo que definitivamente habría matado a cualquiera que hubiera caído desde tan alto, pero unas horas más tarde nos enteramos de que no lo había logrado, que sus heridas eran tan graves que había fallecido a pesar de lo que el personal del hospital había hecho por él. La caída simplemente causó demasiado trauma, demasiada hemorragia interna y se había ido después de que lo operaran para drenar la sangre de sus pulmones. Todos quedamos absolutamente devastados por haber perdido a un compañero de reparto tan alegre, encantador y dedicado. Ramón hacía que todos nuestros días fueran un poquito más brillantes, y sería imposible reemplazarlo de verdad. Sentí por su familia, sentí por sus amigos, pero realmente sentí por el compañero de reparto que había encendido las góndolas antes de asegurarse de que el Skyhook estuviera despejado. Técnicamente, Ramón debería haber terminado de barrer a esa hora de la mañana, pero como dije, era dedicado, el tipo de persona que no terminaba un trabajo hasta que estaba bien hecho. La persona que había encendido el Skyhook, a quien no nombraré, estaba totalmente inconsolable.
tanto que tuvieron que darle una licencia antes de que finalmente renunciara. Se culpaba a sí mismo por la muerte de Ramón, diciendo que debería haber revisado las cámaras, haber dado una vuelta para asegurarse de que la plataforma estuviera despejada. No fue culpa de nadie, lo he asumido, fue una simple falla de comunicación y le podría haber pasado a cualquiera. No fue mi culpa, no fue culpa de Ramón, no fue culpa del operador del Skygun, fue solo un horrible giro del destino. Todos los que pudieron tomarse tiempo libre asistieron al funeral de Ramón. Todos queríamos estar allí para su familia lo mejor que pudiéramos, para asegurarles que su esposo y padre era una de las personas más dulces que habíamos conocido. Ramón fue el primer miembro del elenco en morir en el parque en más de 10 años, y se colocó un pequeño monumento conmemorativo en el backstage para que todos pudiéramos recordarlo en su mejor momento, con una sonrisa en su rostro, en lugar de asustado y destrozado. Que en paz descanses, Raymond Barlow, te queremos y te extrañamos cada día. Ir a Disney World es el sueño de todo niño, ¿verdad? Un sueño que muchos niños estadounidenses no logran cumplir, y mucho menos los niños británicos. Por eso, siempre me sentí extremadamente afortunado y privilegiado de que mis padres no solo tuvieran la capacidad económica de llevar a nuestra familia a Florida por 15 días, sino que también se tomaran el tiempo para hacer algo que, con toda probabilidad, probablemente no querían hacer. A ver, sin ofender a nadie a quien le guste, pero, ¿qué adulto de verdad quiere pasar todo ese tiempo haciendo fila para subir a juegos bajo un sol abrasador, después de pagar churros y salsa de chocolate carísimos? Y eso sin mencionar la estafa total que son los dólares Disney. Pero aún así, mis padres cedieron a las súplicas de mi hermana y mías de llevarnos al otro lado del Atlántico, al que podría decirse que es el estado más loco de Estados Unidos, Florida. Esto pasó hace mucho tiempo, en 1998, así que disculpen si no recuerdo bien algunos detalles del parque en sí. Pero recuerdo muy bien el año porque acababa de salir el juego StarCraft, y tuve la suerte de conseguir una copia en Estados Unidos antes de que estuviera disponible comercialmente en el Reino Unido. Para mí, con 10 años, Florida era como la tierra perdida o algo así. Quiero decir, tenía dinosaurios de verdad, que en realidad eran caimanes, granjas donde podías alimentar a esas bestias enormes con trozos de carne, algo que a mí me daba demasiado miedo hacer, pero que me encantaba ver hacer a mi padre antes de que saliera corriendo por la pasarela de madera como si volviera a ser un niño por puro miedo. Era la tierra de Tropicana, donde las porciones de comida empequeñecían las del Reino Unido, y la hierba y los árboles eran tan diferentes y fantásticos que bien podría haber aterrizado en un mundo alienígena paradisíaco. Era el estado del sol, de nombre y de naturaleza. Y, por supuesto, era el hogar del lugar más mágico de todo el universo, Disney World. Pero fue durante nuestra tercera y última excursión a Disney World cuando sucedió algo que no entendí bien hasta que fui mucho mayor, una verdad de la que mis padres intentaron protegernos a mi hermana pequeña y a mí durante el mayor tiempo posible. Y así fue como ocurrió. Recuerdo que estábamos en la parte de Animal Kingdom del parque. Siempre me había interesado mucho la historia natural cuando era niño, así que estaba particularmente emocionado de ver esta parte de Disney World, y estaba increíblemente contento y emocionado de estar allí. Tuve que esperar 3 días enteros en Disney antes de que por fin pudiéramos ver esa parte en particular, y todos los demás niños que estaban allí parecían estar tan contentos como yo, todos menos una. En el autobús lanzadera que nos llevaba al parque, recuerdo haber visto a una niña pequeña con su padre, que parecía inusualmente infeliz para una niña que tenía la suerte de estar visitando Disney World. Pero, quiero decir, siempre hay un niño malhumorado en un grupo, ¿no? Uno que parece no divertirse nunca, pase lo que pase. Así que, sinceramente, aunque me confundió un poco, me olvidé de ella bastante rápido, ya que mi emoción por ver a todos los animales me invadió rápidamente. Mi película favorita de Disney era El Rey León, así que imagínense, estaba alucinado. Pero a lo largo del día, ya fuera en las atracciones, en el pequeño recorrido tipo safari, o comiendo en uno de los cafés de allí, veía a esta niña y a su padre, y ella parecía constantemente agotada e infeliz. Me descubrí mirándola fijamente hasta el punto de que mi madre y mi padre me dijeron que dejara de mirar a otros niños. Que era de mala educación.
Así que lo hice porque sabía que tenían razón. Por supuesto que era de mala educación mirar fijamente, además, la niña parecía muy molesta y seguramente que yo la mirara solo empeoraría las cosas. Un rato después, recuerdo estar caminando mientras bebía uno de esos refrescos americanos gigantescos, o lo que fueran, tan feliz, cuando veo a la niña y a su padre delante de nosotros. No voy a fingir que supe que algo iba mal. Que lo presentí, porque no fue así, para nada, pero una cosa me pareció un poco rara de todo aquello. Para cuando tenía 10 años, odiaba ir de la mano de mi madre o mi padre. Era cosa de bebés. Esa niña tampoco quería tomarla de su padre, incluso intentó soltarse. Pero él la agarró con fuerza, reprendiéndola. Me impactó, y miré a mi padre, esperando que también lo notara. Mis padres parecían preocupados, pero no dije nada. Sabía que algunos niños se portan mal y los adultos prefieren ignorarlo. De pronto, la niña explotó en llanto, gritando, «¿Quiero a mi mami? ¿Quiero a mi mami?» El hombre intentaba calmarla, «Pronto te llevaremos con mami, cariño». Lo que sigue es confuso en mi memoria, hubo conmoción, pero según mi padre, la niña gritó claramente, «Quiero a papi». «¿Dónde está papi?» El ambiente cambió, todos notaron que ese hombre no era su padre. Hubo duda al principio, podría ser un tío, amigo de la familia, pero todo se aclaró cuando el hombre le gritó de forma nada paternal. Otro padre le preguntó, «¿Hay un problema, amigo?» Y el tipo respondió que solo era un berrinche. Alguien le preguntó si era su padre, y él dijo que sí. Entonces, la niña gritó algo antes de que él le tapara la boca con fuerza, sonando como una bofetada. Mi madre nos alejó rápidamente mientras la situación se volvía violenta. Según mi padre, la niña había gritado, «Él no es mi papi. Me robó». La gente comenzó a rodearlo. Recuerdo ver a una mujer abrirse paso entre la multitud con la niña en brazos, quien lloraba sin control. La gente empujaba y gritaba, con unos alaridos tan intensos que me hicieron temblar. Para cuando llegó seguridad, que yo, a mis 10 años, confundí con policías, el hombre estaba en el suelo, inmovilizado. Esa imagen del tipo, su rostro lleno de rabia, aún la tengo grabada. Ahora entiendo por qué estaba tan furioso, había secuestrado a la niña, manteniéndola tranquila con la promesa de Disney. Quizá ella no se resistió por las ganas de ir, pero ¿qué planeaba hacer después? Su plan se arruinó gracias a los que intervinieron, aunque el seguro los llamó entrometidos. Jugó un juego perverso, ganándose su confianza antes de actuar. En ese momento, solo vi caos y miedo. Mis padres no hablaron del tema hasta años después. Hasta hoy, me perturba que algo tan horrible ocurriera en el lugar más feliz de la tierra. Y pensar que, de no ser por esos valientes, esa niña podría haber terminado como un cadáver o algo peor. Gracias a Dios hablo a tiempo. Gracias a Dios hubo quienes actuaron. Porque no quiero imaginar lo contrario. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.